Bien, mis hermanos, pues ha llegado el momento de que nosotros le llamamos aquí el platillo fuerte, porque ustedes saben que el Señor nos trae comida, nos trae alimento espiritual, y este es el momento de su palabra. Es el momento en que el Señor va a proclamar esa palabra, me va a utilizar a mí, pero la palabra es de Él, y su palabra tiene que ser de verdad. Bien, mis hermanos, pues antes que otra cosa, les comentaba yo después de que pasamos la liturgia de la comunión, les comentaba yo que hoy cumplimos 2 años la iglesia Piedra Angular. Muchos de los que están aquí llegaron en aquel entonces cuando comenzamos la iglesia, el primer culto, con una ovejita. Pero Dios es fiel. Y Dios ha prometido que su iglesia no va a ser nunca destruida por nada. La iglesia de Cristo va a prevalecer. Dice su palabra que las puertas del infierno y de la muerte no podrán contra ella. Y que si nosotros calláramos, las piedras hablarían. Y hablarían de su nombre. Entonces, mis hermanos, hoy queremos agradecerle a Dios con un culto de acción de gracias. Ahí está. Y hay una porción muy hermosa que hemos estudiado inclusive por ahí algunas veces en el discipulado, en la teología, en fin, en todo lo que el Señor ha traído a nuestra vida. Hemos estudiado esta parte del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, mis hermanos, ustedes saben que está considerado como un libro histórico. Este libro de los Hechos nos habla de la historia de la iglesia de Cristo, cómo nació y cómo creció. Y dice su historia que nació a través de muchas tribulaciones, de muchos sufrimientos. Ellos no podían construir un templo porque tenían que estar en casas agazapados porque la iglesia era perseguida. Y por eso el Señor promete que la iglesia no va a desaparecer jamás. Es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Porque Cristo vino con un propósito. Y ese propósito primordialmente fue darle gloria a Dios con todo lo que venía a hacer. Es el propósito de nosotros y es el propósito de la iglesia. Antes que otra cosa, darle la gloria y la honra. Por eso le cantamos hace rato tan hermoso, aunque unos cantamos re feo. O sea, yo en lo particular, en lugar de cantar, grito, ¿no? Pero lo hago con todo mi corazón. A Él no le interesa eso, sino que tú le adores, que le alabes. Y entonces, en este libro, en esta porción que hoy vamos a ver, nos habla de, ¿qué dice ahí? Sirviendo a otros es servir a Dios. Hay un subtítulo abajo que dice, sirviendo a otros es servir a Dios. Porque Pablo el apóstol, él sí fue apóstol. Este apóstol, que es Pablo, muestra aquí un corazón como el que debíamos tener. Un corazón pastoral, entregado a servir al prójimo, entregado a servir a Dios, sufriendo, padeciendo muchas cosas, pero siempre puesta su mirada en Cristo. Recuerdan que él era un hombre fariseo. Él lo dice, yo era fariseo de fariseos. Y el fariseo en aquel entonces no amaba a Cristo. Bueno, ni hoy tampoco. No lo aman a Cristo. Y entonces él fue tocado por el Señor. Fue discipulado directamente por Él. Y ahí es donde Él nos deja estas porciones tan hermosas. Vamos a la palabra, mis hermanos. Vámonos a Hechos. Hechos capítulo 20, versículo del 18 al 38. Es una porción larga. Es una porción larga que vamos a ir tocando por partes.
Aquí, mis hermanos que vienen por primera vez, aquí predicamos de una manera expositiva. Vamos tocando del versículo 18 al versículo 38 y vamos desglosando lo que ahí está escrito, lo que quiso decir el autor para la audiencia del primer siglo. Y nos trae una aplicación para nosotros en este siglo. Entonces, como es una porción larga, la vamos a ir tocando por partes y le vamos a ir haciendo preguntas al texto. Recuerden que cuando alguno de ustedes quiera leer algo de la Biblia, una de las mejores maneras de entender la Biblia es haciéndole preguntas al texto. Tal vez si nunca lo habían escuchado, hoy lo van a aprender. ¿Cómo es hacerle la pregunta al texto de lo que está mencionando el Señor a través de Pablo? Pero antes de entrar en esto, hay que orar, hay que pedirle a Dios. ¿Sale, mis hermanos? Cierren sus ojos. Padre Celestial, te pedimos en esta hora, Señor, que es el momento que necesitamos de tu gracia, Padre, para poder entender la palabra, para poder discernir lo que tú nos vas a decir, para atesorar, Señor, en el corazón. Te pedimos, Padre, una buena porción de entendimiento y de retentiva, Señor. Te pedimos, mi Dios, hermoso Espíritu Santo, que tomes nuestro ser, Señor, para que podamos, Señor, entender esto que tú hoy nos vas a hablar. Te pedimos humildemente, Padre, que tú nos des tu bendición en este momento y tengas misericordia. Que esta palabra que hoy vas a hablar pueda ser trascendental para nuestra vida. Que hoy, Señor, salgamos diferentes a como entramos aquí. Que hoy, Señor, nos des muchas respuestas de algunas dudas que pudiéramos tener. Pero sobre todo, Padre, que podamos entender lo que es tu redención a través del arrepentimiento, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Bien, mis hermanos, entonces ahora sí, vámonos a la palabra. En Hechos 20. Y dice así, y cito: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, ya yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en ese día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Aquí habla hasta el versículo 27. Y yo les decía, mis hermanos, que para que nosotros podamos ir entendiendo lo que el autor les dijo en ese momento a los del primer siglo, hay que hacerle unas preguntas al texto. Y la primera pregunta que le hace aquí al texto es: ¿por qué Pablo tiene que servir con humildad y con lágrimas? Él ahí está mencionando que para servir a otros, que es servir a Dios, tiene que servir con humildad y con lágrimas. Entonces dice la palabra, que interpreta la palabra en Marcos, vámonos a Marcos 10, 35 y 45.
Marcos 10, capítulo 10, versículo 35. Vamos a ver esta porción, mis hermanos, en donde hay una petición que dos de los apóstoles le hacen a Jesús. ¿Y por qué tiene que pedir Pablo? Servir con humildad y con lágrimas por nuestra naturaleza, que se muestra aquí a través de Juan y Jacobo, dos apóstoles del Señor, dos discípulos del Señor, que muestran la naturaleza que la mayor parte de nosotros, no la mayor parte, todos de nosotros tenemos. Y que tenemos que escudriñar nuestra mente y nuestro corazón para saber si yo realmente quiero servir con humildad y con lágrimas. Vean lo que dice la porción. Dice: y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberéis y seréis bautizados con el mismo bautismo con que yo he sido bautizado. Vamos a hacer un alto ahí. En primer lugar, Jacobo y Juan no dicen: hágase tu voluntad. Queremos pedirte, queremos que nos digas. Y muchas veces así somos nosotros. No vamos a Dios diciéndole: si es tu voluntad. Hoy hay una nueva doctrina que vamos a ver más al rato. Yo declaro, yo decreto. No, es con rogativa, es con ruego, es pidiéndole si es tu voluntad. Y Jacobo y Juan le dice: nosotros queremos que hagas algo que te pidamos. Entonces dice el Señor: no, por eso a través de Pablo nos dice: tiene que ser con humildad y con lágrimas. Tu petición, tu rogativa, lo que tú vayas a emprender, lo que tú quieras. Entonces, mis hermanos, aquí, por eso el Señor les dice: ustedes van a ser bautizados y van a beber la copa que yo bebo. Sí lo van a hacer, porque todos los apóstoles, excepto Juan, murieron a espada, aserrados, crucificados, decapitados. La historia así lo dice, excepto Juan, que murió ya grande en la isla de Patmos, preso en el Señor. Pero todos los demás bebieron la copa, por eso ellos no lo sabían ahí. Seguimos. 30. Que no, bueno, me fui. 40. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino es para quien ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan, y llamándolos junto así, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será, ¿qué? Vuestro servidor. Tú tendrás que servir. Si tú quieres liderazgo, autoridad, tú tendrás que ser servidor de los demás. Porque claramente Jesús está diciendo: en el mundo es al revés. En el mundo se enseñorean contigo, en el mundo te mandan, en el mundo te exigen, en el mundo límpiame los zapatos, límpiame las botas, porque yo soy tu jefe. Y a veces así en las iglesias pasa. El pastor o el apóstol es intocable. No se diga si es profeta. Menos, no te le puedes acercar. Servidor de todos, dice Jesús. Tú tendrás que ser servidor de todos. Por eso tendrás que servir con lágrimas y con humildad. Seguimos. Dice: pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera que vosotros desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
O sea, Cristo vino a servirnos. ¿Recuerdan cómo se amarró la toalla? ¿Y cómo le lavó los pies? Él vino a servir. A eso vengo yo. Si yo soy cristiano, si yo he nacido de nuevo, si yo soy hijo de Dios, yo tengo que servir, no ser servido. Entonces, por esa razón, yo encontré un poema, mis hermanos, de un tal Robert Raines, que él estipula y cataloga a Juan y Jacobo de esta manera. Escúchenlo, se los voy a leer, escúchenlo. Dice: Señor, yo soy como Jacobo y Juan. Señor, yo me aprovecho de otros en términos de lo que ellos puedan hacer por mí. Como ellos pueden promover mi programa. ¿Cómo ellos pueden promover mi programa? Alimentar mi ego, satisfacer mis necesidades, darme una ventaja estratégica. Exploto a la gente ostensiblemente por causa de ti, pero en realidad es por amor a mí mismo. Señor, acudo a ti para recibir información de adentro y obtener favores especiales, tu dirección para mis esquemas, tu poder para mis proyectos, tu aprobación para mis ambiciones, tu cheque en blanco para lo que se me antoje. Yo soy como Jacobo y Juan. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano como nosotros? Porque el Señor, cuando te pide que sirvas, te pide que lo imites a Él. Y si tú estás recibiendo una instrucción diferente, no estás en la iglesia de Cristo. No estás con alguien que sabe de lo que estamos hablando aquí. Porque al final de este poema, Robert Raines dice: cámbiame, Señor, cámbiame, porque ya me di cuenta quién soy. Soy un aprovechado, soy un egocéntrico, me aprovecho. Aún en mis momentos más santificados que creo, a veces me engaño. Cámbiame, Señor, hazme un hombre que te pregunte a ti y a otros: ¿qué puedo hacer por ti, Señor? ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Por qué la pregunta al texto tiene sentido? ¿Por qué Pablo servía con humildad y con lágrimas? Él había dicho anteriormente: todo lo que yo fui antes, hoy lo tengo por basura, por amor a Cristo. Pero no nada más es de boquita, de palabra, sino hay que vivirlo. Hay que ver por qué Juan y Jacobo eran así. Juan y Jacobo cambiaron. Juan recibió la revelación del Apocalipsis. Juan se entregó al Señor de una manera. Jacobo también. Ellos cambiaron. Pablo cambió. Claro que nosotros también podemos cambiar, porque tenemos al Dios Todopoderoso, nada más y nada menos que dentro de nosotros. El que nace de nuevo, el Espíritu Santo llega a morar ahí. ¿Se dan cuenta? Ok. La siguiente pregunta que se le hace al texto es: ¿por qué Pablo tiene que pasar pruebas, aflicciones, dolores, acusaciones, rechazos, cadenas y aflicción? ¿Por qué? Porque él dice ahí que no rehúye declarar del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, que es el propósito de Dios. Cuando tú no rehuyes a eso, vas a vivir eso. Vamos a hablar de dos tristezas. Miren, vámonos a Hechos, ahorita primero vámonos a Hechos 14, del 19 al 22. Ahí adelantito está Hechos, de su Biblia. Hechos 14, 19 al 22. Fíjense, mis hermanos, lo que vive un verdadero apóstol. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ese es un verdadero misionero. Fue a hacer discípulos.
fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué Pablo, tú y yo, si eres hijo de Dios, tenemos que pasar esto? Porque al proclamar la verdad, ¿qué dice la palabra? Yo no traje paz, traje una espada. Te van a ir encima. No, eso no es. ¿Cómo no? Aquí lo dice la palabra. Ahorita vamos a ver más adelante, porque él sigue hablando. Pablo sigue hablando de muchas cosas. Pero él dice algo muy importante. Para que la verdad en una iglesia sea proclamada, y tú, que tal vez por primera vez vienes aquí, y si quieres ser hijo de Dios, tengas arrepentimiento y fe. Y como la salvación es gratis, la salvación la trae Jesús por gracia, ahí tú no participas, ni siquiera en el arrepentimiento ni en la fe, porque Él te lo pone. Entonces tienes que atender a esto. ¿Qué es el arrepentimiento? Muchos piensan que es un estado melancólico de pena y dolor, así que, no, esa es culpa y miedo. Y a veces la culpa y el miedo, no sirven. Todas las veces no sirven. Porque tú cuando has hecho algo que te produce pena y dolor por lo que hiciste ayer o antier, que te portaste mal con X persona, que volviste a ser de las tuyas, que volviste a caer en pecado, que no cambias, o sea, vas al trono de la gracia, según tú, a pedirle perdón a Dios, a decirle estoy arrepentido con dolor y con... No, eso no es. Dice que el arrepentimiento es un cambio de pensamiento y de actitud hacia Dios y hacia el pecado. ¿Y eso cómo se obtiene, pastor? Eso te lo pone Dios cuando tú vienes aquí, porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Tú sentado en tu casa, sin escuchar la voz de Dios, sin escuchar la Biblia, o leyendo tú tu Biblia, no te va a llegar el arrepentimiento ni la fe. La fe, es que yo andaba buscando a Dios. No, usted no buscó a Dios. Nadie busca a Dios. Usted llegó por la gracia de Dios, porque Dios lo llamó, porque Dios lo predestinó, porque Dios antes de la fundación del mundo ya había pensado en usted. Por eso está usted aquí sentado. No porque lo haya traído Lorenzo. No, está usted aquí porque Dios le llamó, porque Dios le dijo, y el Señor Jesucristo nos los dijo, le dijo a los judíos que estaban ahí, les dijo, nadie viene al Padre nadie viene a mí si no es por el Padre. ¿Cómo dijiste, Señor? Que nadie viene a mí si no lo trae el Padre. Juan 6:44. Véanlo en su Biblia. 3 veces, no le repitió 3 veces, nomás una vez. Yo soy el que lo repito luego mucho, pero quiero que se entienda bien. Juan 6:44 dice que nadie va a Cristo si el Padre no lo trae. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese arrepentimiento y esa fe, Dios te las pone. Ni siquiera nacen de uno, porque si fueran nacidos de uno, sería una obra mía. Si yo dijera, ya me arrepentí, ya tengo fe, sería una obra mía y ya no sería por gracia. Como le hacen muchas religiones falsas, ¿no? Creen en Jesús. Bueno, ahorita no les adelanto, porque ahorita vamos para allá. Creen en Jesús, pero más. Dice que la pérdida de cosas temporales, las frustraciones que producen amargura, depresión y angustia, y los pecados, si esto, vamos a ver primero 2 de Corintios 7. 2 de Corintios 7. Del 9 al 10. ¿Ya están ahí? Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios
produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Segunda de Corintios 7, del 9 al 10. Y el 10 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Son dos tristezas? No, es una. Miren, la pérdida de cosas temporales, las frustraciones que producen amargura, depresión, angustia, etcétera, y los pecados. Si esto produce tristeza para arrepentimiento, si estas mismas cosas que hay dentro de nosotros producen tristeza para arrepentimiento, como dice la palabra, entonces el Espíritu Santo está operando en tu corazón, porque te quiere cambiar. ¿Sí me explico? Porque todos llegamos al Evangelio y no es para dejar de sufrir, sino para tener más fortaleza para enfrentar el sufrimiento. Entonces, dice aquí que si esto que nos va a suceder de aquí hasta que entreguemos el estuche, o sea, entonces ese arrepentimiento, eso produce tristeza, pero para un arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo está operando en tu corazón. Pero si no es así, entonces la astuta maniobra del diablo te hunde en la tristeza y produce muerte. Muchos se llegan a suicidar, muchos se llegan a matar por esa tristeza. Cuando ya ven que no hay salida, ¡pum!, se cuelgan, se cortan el cuello, se dan un balazo, se avientan al metro. Y otros que yo digo, bueno, pues esos, entre comillas, son los más afortunados, porque el que se queda a vivir así es una muerte espiritual tremenda. Es una muerte espiritual. El hombre sin Dios, el hombre ausente de Dios, el hombre clavado en su tristeza. Por eso el Señor lo advierte a través de Pablo en 2 de Corintios, que no son dos tristezas, son los mismos sentimientos de tristeza, pero uno está operando el Espíritu Santo en tu corazón para que te produzca arrepentimiento. ¿Sí? Ya me di cuenta que no puedo dejar esto. Ah, bueno, viene el Espíritu Santo, produce en ti el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Dolor? ¿Llanto? ¿Gimoteo? ¿Ya no aguanto? No, es cambio de juicios y actitudes, ¿sí? Y porque está Dios en ti. Si está Dios dentro de ti, lo puede lograr. Es la fe. Esa es la fe en el que nos ha salvado. Dice, ¿de dónde viene la fe? La fe es un don de Dios, hermanos. Viene de Dios. Nosotros no podemos tener fe para ir a la salvación y decir, no, mira, ve lo que dice Efesios 2, 8, 9. Efesios, está adelantito, 2, 8, 9. Porque por gracia, dice, por gracia, que es por un regalo, habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. O sea, tú no la pudiste adquirir esa fe. Y la fe que dijimos, ¿por qué viene? Vamos a ver lo que dice Romanos 10, 13 al Romanos 10. Ese está atrasito de Efesios. Romanos 10. Salud. Del 13 al 17, fíjense lo que dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel? Dice, en quien no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo se predica en una iglesia cristiana. Entonces, por eso estás aquí, para que tú adquieras la fe y el arrepentimiento. No es ninguna pena ni vergüenza que yo me dé cuenta si no he nacido de nuevo.
No es pena ni vergüenza. Es poder de Dios que yo diga, ahora sí, Padre, ahora sí, voy a escuchar tu palabra para que tú pongas en mí el arrepentimiento y la fe, para que yo verdaderamente sea tu hijo, para que yo verdaderamente vea el cambio en mí, para que yo escudriñe dentro de mí, para que yo no me engañe a mí mismo. La tercera pregunta, mis hermanos, a estos textos que Pablo hace, dice, ¿por qué Pablo dice que ya no estima su vida valiosa para sí mismo a fin de poder terminar la carrera? Pablo dice, yo mi vida ya no la estimo valiosa, porque cuando uno va a Cristo, así tiene que ser. Marcos 8. Regresamos al Evangelio de Marcos 8. Marcos 8, en el 34, mis hermanos. ¿Ya están ahí? Ok, dice, y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese famoso niéguese a sí mismo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Es renunciar a mis ambiciones, a mis deseos, aunque sean buenos. Aunque sean buenos, o sea, es renunciar a eso, porque dice, tome su cruz y sígame. Pero tu cruz no es tu marido borracho, ya lo hemos dicho, para que no se confunda la situación. No. La cruz no es tu hijo grosero, ay, porque dice la gente, ay, esa es mi cruz. No, la cruz es por causa del Evangelio. Cuando tú predicas el verdadero Evangelio, se te van a ir a la yugular. Entonces, ahí dice el Señor, fíjense lo que sigue diciendo. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma. O sea, el mundo entero a Cristo se lo ofreció Satanás. Dijo, mira, esto es tuyo. No, digo, nosotros vemos el mundo, ¿no? Al rato vamos a ver lo que es la codicia, ¿no? Como por dónde entra la codicia, por los ojos, todo lo que ves, ay, ese carrote, ay, esa casota, ay, esa iglesiota, ¿no? Todo quiere uno. Entonces, por eso dice aquí, en estos tres requisitos que pide aquí Jesús, es la decisión radical que implica seguir a Jesús, o sea, renunciar a las ambiciones personales y vivir conforme a la voluntad de Él. ¿Cuáles son las ambiciones personales, pastor? Pues esas que me quitan el tiempo para servir, esas que les doy más prioridad que servir a Dios. Esas son las ambiciones personales, ¿sí? La persona que busca el éxito y el logro de las ambiciones personales antes que a Cristo, o sea, creer en Él, se condenará y no tendrá la vida eterna. No la tendrá. Al final vamos a concluir con eso. No nace de nuevo la persona, porque Cristo dijo, es necesario, le dijo al maestro de maestros de los fariseos, es necesario nacer de nuevo, es necesario. No estés en la iglesia pensando en que ya naciste y no has nacido. No estés en la iglesia pensando que ya eres hijo cuando todavía no. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, por eso Pablo dice que él no estima su vida. Por eso hoy Dios nos dice a nosotros, no estimes tu vida. Sírvele al Señor. El Señor es fiel. Cuando tú le sirves al Señor, Él dice, nada te faltará y en verdes pastos, nada te faltará. Pero si no ha sido así, vamos a ver la siguiente porción. Regresemos a Hechos 20. Vamos a ver la porción del 28 al 32. Porque ahí viene otra cosa muy importante. ¿Ya estamos ahí? Hechos 28,
Hechos 20, digo, del 28 al 32. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Vamos a hacer un pequeño alto ahí. La grey son las ovejas. Son ustedes. Soy yo. Yo también soy grey. O sea, yo por llamado tengo un llamado pastoral, pero también soy grey porque él es el pastor de pastores. Yo también tengo que seguir, yo también tengo un día que estar ahí sentado y alguien que esté predicando aquí tengo que aprender. También soy grey, también soy rebaño. Entonces le dice, ten cuidado de ti. Le está diciendo al pastor, ten cuidado de ti y de todos los que tú pastoreas, en medio de la cual, ¿quién lo hizo obispo? ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Quién lo hizo obispo? El Espíritu Santo. No fue ningún hombre. Hay cuestiones en donde el hombre, como les digo yo, ¿no? Ya va a venir aquí la Convención Nacional Bautista y les va a preguntar a ustedes, oigan, ese barboncito que está ahí arriba es su pastor, y si los pastorea bien, y les va a hacer una serie de preguntas a cada uno, y con que uno diga, no, yo lo veo medio chafa todavía. No soy pastor, pero a mí me puso el Espíritu Santo. Pero hay ese tipo de situaciones en las iglesias donde hay un cuerpo eclesial que pone a los pastores también. ¿Sí me explico? Y ya les da un título. Pero eso es secundario. Entonces, ¿quién pone a los servidores? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando te dé un llamado, Él te lo va a dar. No te lo va a dar ningún ser humano, ni te lo va a dar un sueño, ni te lo va a dar una revelación, porque ya está todo revelado. El que desea obispado, buen cargo desea. Dios se lo está poniendo en tu corazón. No necesitas despertarte y gritar, Juan 3:40. No, tampoco. Entonces dice aquí, 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. ¿Se dan cuenta qué dura está esa palabra? Después dice Pablo, después de que yo muera y vaya al Señor, van a venir lobos feroces, lobos rapaces. ¿Ustedes han visto algún video de cómo un lobo despedaza a su presa? Un león, así se les va al cuello y se lo despedazan. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Vendrán lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño, lo van a despedazar. Ahorita vamos a ver de qué manera. Entre vosotros, y que de entre vosotros mismos, se levantarán hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. O sea, la amonestación de un servidor a una oveja tiene que ser con lágrimas. Porque sí la tienes que amonestar, sí le tienes que decir, a ver, ven mi niño, ¿por qué así y así? ¿Por qué? ¿No? O sea, no tienes que pararte de una manera autoritaria y darle una patada en el trasero y mandarlo a volar. No. Dice que Pablo, 3 años, con lágrimas en los ojos los amonestó. Ahora, dice, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y daros la herencia entre todos los santificados. Apolo sembró, Pablo regó y Dios es el que dio el crecimiento. Si esto ha crecido, ha sido por la gracia de Dios. Aquí nada más ustedes y yo hemos plantado y hemos regado la plantita. Pero el crecimiento lo da Dios. Jamás lo da un ser humano. Jamás. Por eso la honra y la gloria no es para ningún ser humano. Así cumplas 300 años la iglesia. Hoy estamos cumpliendo 2 y la honra y la gloria es para Dios. Eso es. Para nadie más. Para el pastor nada. Nada, menos ese. Ese menos. A ver si alcanza un cachito de pastel. Entonces, mis hermanos, la pregunta que hace Pablo a estos textos
¿Por qué Pablo le pide a los pastores que tengan cuidado de ellos mismos para pastorear las ovejas? ¿Por qué se los pide? Miren, les voy a leer unas cifras que son un poquito alarmantes, ¿eh? Son estadísticas que saca Estados Unidos, son los que hacen muchas estadísticas. Es el país que más hace. Aquí no hay. Yo busqué de aquí no hay. Entonces, dice, fíjense, ¿por qué Pablo nos pide que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos? Dice, las cifras son aterradoras. 1 de cada 8 pastores en Estados Unidos ha caído en adulterio, pecados graves, mal manejo económico y abandono del ministerio en 24 meses. En síntesis, 3 pastores diariamente abandonan los púlpitos. Según un estudio referido a un influyente libro que circula en los Estados Unidos, el libro y estos datos fueron comentados por el pastor Miguel Núñez, conductor del programa televisivo Respuestas. Cada mes, en los Estados Unidos, 150 pastores son corridos de sus iglesias por incurrir en desfalsos económicos, cometer actos sexuales que ofenden a Dios y a su iglesia. De los que inician su carrera de pastor, pocos terminan bien. De cada 10 que inicia un ministerio como pastores, 1 termina en victoria. Las piedras de tropiezo son visibles. La primer piedra de tropiezo como pecado número 1, ¿cuál creen que es? El orgullo. El orgullo. Pues esa conducta nefasta y anticristiana nos lleva a una dirección que no tiene un objetivo ni final feliz. El orgullo, fíjense cómo está descrito el orgullo. Está descrito como un camino sin retorno. El ego no permite el regreso y cuando lo queremos hacer ya es demasiado tarde. Hay iglesias que están viviendo situaciones fuertes en pecado, en ignorancia, enseñan cosas antibíblicas, le enseñan a las ovejas cosas que a ellos pues se les hace como bueno, pero no es bueno, y las mantienen así. Si tú vas con estos pastores y les dijeras que tienen 20, 25 años, 13, 15, estás en pecado, mi hermano, estás llevando mal. ¿Ustedes creen que estos pastores van a renunciar? No renuncian. O sea, por eso dice que el orgullo a veces es un camino sin retorno, porque ya está tan fuerte. Por eso el orgullo lo tenemos que entregar diario, mi hermano. Diario, cuando vayas a tu aposento o a tu lugar de oración, ahí decirle, Señor, quebrántame este orgullo. Es lo primero que tiene uno que hacer diario. ¿Qué estoy haciendo mal? Hoy me sorprendí teniendo esta actitud. Hoy me vi así demasiado tirano. Hoy no ayudé a lavar los trastes, porque hasta con eso. Hoy no ayudé a mi esposa a trapear el piso, ¿no? Entonces por eso dice, ya es demasiado tarde. No escuchamos a Dios y empezamos a cometer otros errores y pecados que se convierten en abominación para el evangelio. Predicar un evangelio adulterado, fíjense, y lo advierte el Señor a través de la Escritura. Vámonos a 2 de Corintios 11. Predicar un evangelio adulterado. 2 de Corintios dije, ¿verdad? O primera dije. 2 de Corintios 11. Bien. Vámonos a los versículos 3 y 4. Dice, ay mamá. Ok, ya está ahí. Dice, pero, dije 3 y 4, ¿verdad? Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, os recibís un espíritu diferente, que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto, que no habéis aceptado bien, lo toleráis. Si alguien viene y predica a otro Jesús, ustedes saben quién predica a otro Jesús sin ser evangélico. ¿Quién predica a otro Jesús? La Iglesia Romana. La Iglesia Romana predica a otro Jesús, pero tiene una bola de abominaciones que son totalmente detestables para el Señor. La idolatría es una, la adoración a María es otra. ¿Qué más? La misa.
los muertos, todo eso. ¿Se dan cuenta? Y nosotros los podemos identificar claramente. Pero vamos a ver que dentro de las iglesias evangélicas hay otros que también predican a otro Jesús. Hay un evangelio que anda muy por ahí sonado que se llama el evangelio de la prosperidad, donde las iglesias es todo prosperidad. Todo, ven, hermano, pásale aquí. Ahí está la charola. Los de, ¿cuántos? $1,000 aquí, $500 aquí. Los paran. Haz tu pacto con Dios. El hombre no puede pactar con Dios. Dios pacta con el hombre. Ya lo vimos en un estudio el otro día. 8 pactos hizo el Señor con el hombre. El hombre no puede, yo les dije, cuando vayan que hagas un pacto, pura patraña. Salte corriendo de ahí. No puede. Pero dicen, ven. Fíjense lo que dice Mateo 6. Vámonos a Mateo 6. Porque todo tiene que ser avalado con la palabra, mis hermanos. Acuérdense. No es tu punto de vista, es la palabra de Dios. Mateo 6, versículo 33. ¿Ya estás ahí? Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Cristo te está diciendo, mijo, yo no vine a resolverte tus problemas financieros. Yo vine y te prometo sustento, no banquete. Entonces, ¿cómo vas a caer en la situación esa de, ven, todo es bienestar, todo es amor? O sea, no. Dios bendice y prospera al cristiano conforme prospera su alma, porque te ama, porque no te va a dar una pistola para que te des un balazo en la cabeza. Eso lo hace el que ofrece los reinos del mundo. Eso lo hace. ¿Quién prometió la prosperidad a Cristo? El Satanás. Le dijo, ahí está, todo esto, mira qué próspero es todo. Dijo el Señor, no, ya cayó Adán, yo soy el segundo Adán, conmigo no vas a poder, y gracias a eso estamos aquí nosotros, libres, y libres en verdad. Entonces, hay otro evangelio, que es el de los terapeutas. El de los terapeutas es psicología. Tú eres el campeón, ven, tú aquí hay algo, todo bueno dentro de ti. La psicología, mis hermanos, ni siquiera ciencia es. Porque unos avalan que Dios avala la ciencia. Sí, pero la ciencia es las matemáticas. 2 más 2 son 4, ¿eh? Eso dice esa ciencia. Y ustedes estudien y métanse. Hoy tenemos la gran oportunidad de tener internet. Y para eso sirve el internet, para estudiar. La psicología es una pseudociencia. ¿Y saben lo que es pseudociencia? Que no es ciencia, no está avalada. Está hecha por el hombre. El hombre que nosotros que tenemos pecado y estamos caídos, y todo lo que nosotros queramos hacer para beneficiar a otro ser humano no sirve. Dios te lo dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Nadie del hombre puede llegar al alma. Ningún hombre. Sigmund Freud, Carl Jung, los grandes padres de la psicología, no pueden transformar el alma de un ser humano. Le pueden dar métodos para que hay más o menos salven el pellejo, pero el alma no. Por eso los programas de autoayuda no sirven, de Alcohólicos Anónimos, de comelones compulsivos anónimos, todo eso, los Weight Watchers, los optimistas, o sea, son programas terapéuticos. Bueno, pues en la iglesia ya lo incursionaron, ¿sí o no? Hay licenciaturas, ¿no?, de psiquiatría en psicología cristiana, imagínense, y le combinan re bien, ¿eh? La psicología dice esto, que tú eres un campeón, que eres el triunfador, que eres esto y lo otro. Espérense, no se lleven el pastel. Las moscas, sí. Entonces, son pasitas. Entonces, mis hermanos,
mucho cuidado con todo este tipo de enseñanza. Cristo te lo está diciendo. Ahorita vamos a volver a repetir ese versículo de 2 de Corintios. O apúntalo ahí, subráyalo. También está el evangelio del decrétalo y recíbelo. Te dicen, decreta, dicen, yo decreto que no tengo enfermedad. Ah, chirrión. Yo decreto por fe que esto va a ser mío. Lo piso. Y el pisado en el cuello eres tú. El único que puede decretar es Dios. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo 2:1. Primera de Timoteo 2:1. Ahí, de Timoteo, Primera de Timoteo 2:1. ¿Ya están ahí? Ya. Ok, dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Qué dice? Que yo tengo que hacer oración, rogar, pedir, si es tu voluntad. Es una incongruencia declarar que esto va a ser mío, porque es bajo la voluntad de Dios. Yo no puedo decir, yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Tu palabra no tiene poder, hermano. Discúlpame. No tiene poder tu palabra. Yo le tengo que decir a Dios: Señor, si es tu voluntad, sana a fulano, a sutano o a perengano. No podemos declarar y decretar. Se declara la palabra. Es así, yo aquí estoy declarando la palabra, la estoy proclamando. Pero para mis ambiciones, para mis situaciones, se oye muy bíblico. Ellos nombran a Jesús. Los romanos nombran a Jesús. Los testigos de Jehová nombran a Jesús. Los mormones nombran a Jesús. Los adventistas nombran a Jesús. Los de la iglesia esa que está ahí de la luz del mundo nombran a Jesús. Y todos ellos son adulterados. Pare de sufrir, ¿no? Ese es el evangelio del bienestar. Tú un día que estés así medio desveladón, ya después de que hayas orado, ponte a ver la tele y ponte a ver todas las patrañas que se hagan ahí, y la gente lo cree. El evangelio de los alardes de poder. Muchos los hemos visto, que llega el profeta, ¡bum!, y los tira como fichas de dominó, y te toca y ¡pras!, al suelo. El otro día vi cómo hay una secta hindú que se llama Kundalini, es satánica. Esa es. Y tú dices, tú lo estás viendo, y si no tienes bien cimentado el evangelio, dudas de que eso es verdad o es mentira, que se cayó y se está revolcando, y que un montón de unciones que aquí les he pasado en video a mis hermanos. ¿Ustedes saben lo que quiere decir unción? Según la Biblia, cada vez que alguien era ungido en la fórmula concreta del aceite, de la unción santa, según la ceremonia descrita en Éxodo, el Espíritu Santo descendía sobre esa persona, capacitándole para realizar un sagrado designio. Esa es unción. Yo estoy predicando aquí bajo la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo desciende y me permite realizar un trabajo de Él. Se paran así las personas y le dan la unción de la patada y los avientan. La unción de la manguera, los están regando. Allá hace poco vino un falso profeta que se llama TV Joshua. Trae vasitos de agua y los anda aventando y regalando dinero como el Pato Donald, los gomeles del rico MacPato, y aventando fum agua. Falsos profetas. Hermano, usted habla con hombres, sí, vean en la palabra. El Señor y Pablo y todos ellos con hombres les dijo: Himeneo, a este lo entrego a Satanás. Entonces, hermanos, no nos confundamos. Nosotros tenemos que orar por ellos. Nosotros no los tenemos que desechar del corazón. Mi esposa y yo oramos diario por la iglesia, ¿verdad? De donde salimos, para que algún día Dios toque el corazón de esa gente y los vuelva a la verdad. Pero no estamos de acuerdo en las prácticas de cómo hacen a Jesús menos, como las otras iglesias y las falsas religiones.
Ok, vamos a cerrar ya con el último. Dice 33, el versículo 33. Dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo, lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volvería a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. La pregunta de estos últimos textos es, ¿por qué Pablo menciona que la codicia ya no es parte de su vida? Segunda de Corintios 4. Vámonos otra vez a Segunda de Corintios. Versículo 18, perdón. Segunda de Corintios 4, 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestro afán, nuestra vida, lo que somos, donde vamos, donde venimos, donde entramos, donde salimos, lo que trabajamos, es ponerlas en lo eterno. Darle gracias a Dios por lo temporal que tenemos, pero es temporal, tiene caducidad. El otro día yo me iba a tomar una coca de Jesús que estaba allá arriba y que le veo, ya se había vencido desde 2015, pero como tiene el nombre de Jesús, dije, la tiene de adorno, pero un día es que andaba con sed, caducidad, esto tiene caducidad, nuestra carne tiene caducidad, un día el Señor le va a levantar en gloria, ya sin caducidad. Entonces nosotros tenemos que ver que la codicia es una parte muy horrible de nuestro ser. El último de los mandamientos dice, no codiciarás ni a la mujer de tu prójimo, ni al buey, ni al nieto, ni al otro, ni aquello. Cuida tus ojos, cuida tus ojitos de lo que ves, de lo que anhelas, porque se codicia todo se codicia, pero todo es temporal. Dios bendice lo temporal. Dios te da tu casa, tu trabajo, salud para disfrutarlo. Dios te lo da. Si tú eres su hijo, te va a dar sustento y no vas a padecer. Y no te esperes a tener para compartir. Comparte lo que tienes bajo lo que dice Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Quiero concluir con algo muy sencillo, pero que yo espero en Dios que se quede en tu corazón y lo pongas en práctica. Todo lo que has escuchado, si lo has anotado, muchos traen cuadernito, pero si lo has anotado en tu corazón, ponlo en práctica. No se trata de escuchar, salir de misa y irse y ser el mismo. No se trata de eso. Se trata de practicar. Escuchen, servir es dar. Dar es gozo. Para esto tengo que comprender y aquilatar lo que Dios el Padre dio para mi salvación. Es vivir eternamente agradecido, y por eso hoy el dar, en lugar de recibir, me hace parecido a Él. ¿Se dan cuenta? Cuando yo doy, en lugar de recibir, me hace parecido al Señor. El Padre quiere que yo sea parecido a Cristo. Ese es uno de sus principios, que yo sea parecido a Cristo. Dice, ¿en qué sentido? En que Él dio su unigénito para que Él crea en Él y no se pierda y tenga vida eterna. Él le pareció más adecuado al Padre eterno dar que recibir, y dio al unigénito para que yo tenga vida eterna. De ese grado supremo es el amor de Dios para con sus hijos. Hoy me toca a mí ser fiel a su palabra y salir de mi egoísmo y servir a los demás. Y servir a los demás es servir a Dios. ¿Se dan cuenta?
que esto sea la bandera de tu barco, de tu navío. Que eso sea la bandera, mi hermano. Porque tienes que ser fiel al Evangelio y al Evangelio de Cristo. Muchos hablan de Evangelio, ya lo escucharon. Yo no quisiera que tú te fueras de aquí sin que oyeras cuál es en extractado el verdadero Evangelio de Cristo, que es el que proclamamos. Escucha, el Evangelio es la buena nueva de salvación que trajo Cristo a la tierra, bajó como humano, pero también permaneció como Dios. Nacido de mujer, pero concebido por el Espíritu Santo. Como punto primordial de esa redención es darle gloria a Dios. El punto primordial es darle gloria a Dios, el Padre, a Dios el Padre. Y como punto secundario, redimir y salvar al hombre. Sí, porque muchos dicen que lo principal es salvar al hombre. No. Cristo no murió como la principal causa de salvarnos a nosotros. Cristo murió para darle primero la gloria a Dios. Ok. Dice, ¿quién le imputó nuestros pecados a Cristo? Al morir, el Padre le da todos los pecados de nosotros, pasados, presentes y futuros, se los da a Cristo en la cruz. Él lo llevó a la cruz. Ok. Y de ahí de la cruz, dice, y al morir nos justifica Él, regalándonos su perfección y su santidad. Su perfección y su santidad. Esto nos pone en una posición correcta delante del Padre. Por eso somos salvos. El verdadero Hijo de Dios es justificado por la sangre del Señor. La sangre del Señor no es amuleto, hermanos. La sangre del Señor es, y me cubro con la sangre de Cristo, No. La sangre de Cristo tiene un propósito. Es para el perdón de mis pecados. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Entonces Él me justifica, me pone en una posición correcta. Si no, yo no sería salvo. Porque yo tengo un pecado residual todavía, con el cual tengo que batallar toda mi vida. ¿O no tienes luchas tú? Y no llega a diario Cristo, porque esa fue la verdadera enseñanza del lavatorio de pies. Cuando Pedro le dijo, pues báñame todo, le dijo, no, porque tú ya estás limpio. Nomás los pies. Tú ya estás limpio, Pedro. No te engañes. Nomás los pies. Los del diario caminar, el diario pecado, el que soy imperfecto, el que todavía pienso a veces mal, el que todavía a veces tengo codicia. Ese es el que tenemos que pedir perdón diario, el orgullo. Por eso le dijo, tú ya estás limpio, Pedro, pero te tengo que lavar tus pies. Eso es elemental en la teología, en la doctrina, que nosotros comprendamos. Pero su sacrificio nos pone, Él voltea hacia nosotros y no está viendo ángeles, está viendo a Cristo formándose en ángeles. Por eso somos salvos. Esto nos pone en una posición correcta delante del Padre, derrotando así al pecado, la muerte y a Satanás, resucitando al tercer día y siendo exaltado a la derecha del Padre como nuestro gran sumo sacerdote para siempre. Y un día regresará por su iglesia para resurrección, y los que no estén inscritos en el libro de la vida para condenación. Ese es el Evangelio, hermanos, a grandes rasgos. Ese es el Evangelio que nosotros tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar, tenemos que acabarnos nuestros ojitos mientras Él nos dé vida para proclamarlo. Sirviendo a otros, sirves a Dios. Por eso hoy ya me quitaron el pastel. Nos han dado la gracia ahora de poder estar aquí, con nuestras puertas abiertas de par en par. Aquí el que se va y regresa es bienvenido. ¿Verdad, mi hermana? ¿Verdad, mi hermana? Es bienvenido. Por la X razón que usted se quiera ir, y aquí las puertas están abiertas de par en par. Y aquí lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Aquí los estudios son gratis. Aquí nomás le pones a tu ofrenda. El que ya va comprendiendo la situación de la bendición, da diezmo,
pero a nadie se le obliga, ni se le dice, te vas a maldecir y te tengo anotado en una lista y nada, naranjas. Yo el otro día les prediqué acerca del diezmo y les decía yo que esto fue una cuestión del Antiguo Testamento y ya no está vigente. Pero las iglesias cristianas lo agarramos como aspecto tributario. ¿Para qué? Para eso que dice ahí, orando por los no alcanzados, los refugiados del Medio Oriente, debido al conflicto en que Siria, 9.3 millones de personas no han sido alcanzadas. Y hay misioneros. Yo espero que de aquí, creo que estoy viendo una misionera que un día va a ir ahí. Ahí está. Y yo estoy orando para que mi niña un día, si Dios se lo pone en su corazón, ella sea una buena misionera y vaya. Y entonces para eso hay que aportar. Cierren sus ojos, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque a través de esta predicación, Señor, y de proclamar tu palabra, tú has sido bueno con nosotros. Si tu palabra, Padre, nos ha ofendido, estamos bien ofendidos, Padre. Tanto tiempo nos hemos pasado ofendiéndote nosotros, que justo es que tú con tu palabra nos quebrantes el corazón, Señor. Pero dice también tu misma palabra, que la misma palabra sanará ese corazón quebrantado. Gracias, Señor, porque hoy hemos escuchado de ti muchas cosas, Padre. Y yo te pido en el nombre de Cristo, Señor, que a cada uno de mis hermanos la porción que le haya sido dada, se la lleven para practicarla. Para que cada día sean como tú, mi Señor Jesucristo. Para que cada día, Señor, ellos den testimonios de que realmente son tus hijos. Para que ellos, Padre Santo, vivan en santidad, como tú quieres. Porque santo eres tú y santos somos nosotros, Señor. Y sin santidad nadie verá a Dios. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Te pedimos, Padre, yo te pido en lo personal que a estas ovejas, Padre, tú las lleves a sus hogares con bien, Señor. Que si es tu voluntad, Padre, yo te ruego que las libres de todo peligro, de todo asalto. Que transiten, Padre, con la confianza que van contigo. Yo te pido, mi Señor, por los varones que están aquí. Te doy gracias por sus trabajos, Padre. Te doy gracias, Señor, por las mujeres que están aquí. Y te pido, Señor, que tú las hagas ayudas idóneas de sus esposos. Y la mujer soltera, Padre, que sea una mujer conforme a tu corazón, Señor, en santidad. Padre, lo último que te pido, Señor, es que tú, al proclamar tu palabra, hayas tocado algún corazón. Y yo me dirijo a ti, hermano, hermana, que si hoy Dios habló a tu vida, si hoy el Señor te enseñó y te mostró las heridas de la cruz a través de su palabra, y tú quieres arrepentirte y tener fe, es el momento que le pidas al Señor que te perdone. Tal vez por primera vez va a escuchar esa oración. Perdóname, Señor, por todo lo que yo te he ofendido. Quiero y estoy arrepentido por todo lo que te he ofendido. Y quiero tener fe en ti, Padre. Muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú operas aún en los lugares más recónditos del corazón, Señor. Y tú, mi hermano, de donde estés sentado, no necesitas levantarte, no necesitas hablar. Ahí está Dios contigo. Y si tú le muestras tu corazón y tu ser, Él te escuchará y te hará su hijo. Muchas gracias, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén.